Valencia ha sido elegida por unanimidad para albergar en julio de 2013 la Conferencia Internacional de WASBE, una cita que contará con la participación de 15 de las mejores bandas musicales que, llegadas de todo el mundo, actuarán en el Palau de la Música y en el de Les Arts. Según han explicado sus organizadores, la elección ha sido difícil, pero están seguros. Han acertado con nuestra ciudad. En julio de 2013, Valencia acogerá la Conferencia Internacional de la WASBE, un acontecimiento bienal que congregará a 15 de las mejores bandas de música mundiales y a la que está previsto que acudan más de 1000 participantes. Así lo ha comunicado esta mañana el presidente de la Asociación Mundial de Bandas de Música. Ha sido un proceso de selección muy complejo, ya que muchas ciudades estaban interesadas en ser las anfitrionas de este certamen. Valencia ha sido una buena elección porque sabemos que tiene una gran trayectoria musical, un importante número de bandas y gran capacidad organizativa. Pero los primeros en conocer la noticia han sido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. Ambos fueron los que lanzaron la propuesta para que esta gran cita se celebrara en la ciudad. Le quiero, además de dar las gracias, decirle al presidente que han elegido bien, que no se han equivocado. Y todo esto viene de esos grandes acontecimientos que hemos venido organizando en los años pasados, muchas veces criticados simplemente por criticar, sin que se quiera reconocer la bondad de los mismos, que permite un posicionamiento de la ciudad y de la comunidad en el primer nivel mundial. Y desde luego también esto va a servir de un escaparate muy importante para algo que estamos trabajando desde hace algún tiempo, que es la internacionalización de uno de los movimientos artísticos que no tienen ningún igual en ninguna otra parte del mundo. En la actualidad, la Comunitat Valenciana cuenta con 536 bandas de música, 60.000 alumnos y 600 escuelas musicales. El conseller de Gobernación ha asegurado que para garantizar la continuidad de las mismas, el próximo año se destinarán ayudas que ascienden a los 7 millones de euros.